No se asusten, no voy a hacer todo el programa. Entonces ustedes deben tener más o menos algo así. Ajá, en donde por acá tiene su GTK main con todos los diferentes pasos que tuvieron que hacer para crear su interfaz. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para poder hacer que cuando se da clic en el botón de OK, se obtenga lo que se escribió en el entry de usuario y en el entry de password? Y cuando se dé clic en el botón de cancel, se limpie lo que está escrito en el entry de user y en el entry de password. ¿Cómo le podríamos hacer? Es decir, lo primero lo que ustedes ya saben, de acuerdo a lo que hemos visto toda la semana pasada, es que queremos hacer algo al dar clic en el botón de OK, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, ¿cómo lo recuperamos? La pregunta. Para No, que se la despliegue. pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que hacer porque queremos hacer algo al dar clic en el botón de OK? ¿Qué es lo que tenemos que implementar en nuestro programa? Una el paso 3, ¿no? Lo de registrar llamada función. En el paso número 3 exactamente tenemos que hacer un G Signal Connect. Cuando el botón OK genera la señal click, nos vamos a ir a una función que se llama clic, botón OK, y habíamos visto que por el momento no le íbamos a pasar nada. Por lo tanto, necesitamos implementar una función que se debe llamar clic, botón OK, que debe tener ¿qué prototipo? ¿Cuál es el prototipo que debe tener una función que atiende la señal clic? Apuntador de tipo GTK widget. Apuntador, ¿a poco te regresa un apuntador de tipo GTK widget? No, perdón. Es void. Void, exactamente. Entonces, esta función es void. ¿Y qué parámetros necesita? Ahora sí, el apuntador de GTK. Ahora sí. Y el pointer, gpointer info. No, la habíamos puesto. Y gpointer info. Ajá. Entonces, esta función, pues hay que implementarla, ¿no? Entonces, en teoría, eso es lo que ustedes tendrán que hacer para hacer algo al dar clic en el botón de OK, ¿cierto? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No? Y lo mismo tendríamos que hacer al dar clic en el botón de cancel. Como la función va a atender la señal clic, entonces debe tener ese prototipo. Tenemos que hacer un signal connect. Ahora de botón cancel. Para que cuando demos clic se vaya a la función clic, botón cancel. ¿Cierto? O sea, este no es el mismo que el delete event handler, ¿verdad? No, es el delete event handler, es el de la ventana. Este es el que estamos implementando para hacer algo cuando damos clic en los botones de OK y de cancel. Ajá. Ok. Además de eso, ciertamente nosotros necesitamos
esos dos para el tachecito de la ventana. Ajá, si es que ya los implementaron, que les había dicho que los implementaran. Entonces, ustedes debieron haber hecho esas dos signal connects ya, en donde necesitamos estas dos funciones con su prototipo. Ajá. La función delete event handler y la función salir. La función delete event handler debe tener el prototipo ese prototipo debe tener la función delete event handler y la función salir, que es la que atiende la señal destroy, debe tener ese otro prototipo. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, así como hay que poner su encabezado, pues también hay que implementar esas funciones. La función delete event handler, ¿qué es lo que tiene que regresar para que se pueda cerrar la ventana? Un falso. Un return false, exactamente. Entonces, cuando la función regresa un false, inmediatamente después de que se cierre la ventana, se genera otra señal que es la señal destroy. Esa señal destroy, como está aquí en el punto número 3, es atendida por la función salir y lo único que tenemos que hacer es mandar llamar la función GTK main quit. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, les digo, no es el programa completo, es el cascarón, digamos, del programa que ya deben tener ustedes corriendo, pero eso es a grandes rasgos lo que tendrían que haber hecho hasta este momento. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, si lo que queremos hacer es que al dar clic en el botón de OK se obtenga el texto que se escribió en el entry de user y en el entry de password y se imprime en pantalla, lo que quiero es que cada vez que le pongan OK, lo que esté escrito en el usuario y el password se imprime en pantalla. Eso quiere decir que tenemos que implementar la señal click en el botón de OK para que cuando le demos clic al botón nos vayamos a esa función y hagamos justamente esto que les acabo de decir, obtengamos lo que está escrito en los entries y lo imprimamos en pantalla. Para eso, lo que nosotros tenemos que hacer es, dentro de la función, tenemos que hacer algo para obtener el texto de los entries. Ajá. ¿Quién me dice, de acuerdo a la documentación que obviamente tuvieron que haber revisado para ver cuál es la función que obtiene el texto, o si no pueden hacerlo ahorita, si se van a la documentación de GTK, díganme en el donde se habla de los entries, del GTK entry, ¿cuál es la función que nos permite obtener lo que se escribió en un entry? Es GTK entry get text. Exacto, hay una función que se llama, lo voy a poner aquí en este otro archivo, GTK entry get text. Ajá. Esa función nos regresa una cadena de caracteres, más específicamente una apuntadora hchar, que es justamente el texto que se escribió en el entry. Y como parámetro, nosotros tenemos que pasarle qué entry es el que queremos, o más bien, de qué entry queremos obtener el texto. ¿Sí me explico? Eso quiere decir que nosotros lo que tenemos que hacer es, en esta función tendríamos que hacer un GTK entry get text para el usuario
y GTK entry get text para el password. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí me siguen? Ahora, ¿cómo se llama la variable entry del usuario y la variable entry del password? Como le pusieron ustedes, ya depende de cada de ustedes, pero aquí yo le puse entry user y entry pass. Ajá. Entry user es de tipo GTK widget, y si ustedes se fijan, GTK entry get text necesita que el parámetro sea de tipo GTK entry. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un cast. Un cast. Por lo tanto, yo tendría que hacer un GTK entry user y GTK entry pass. ¿Sí están de acuerdo? Ahora, GTK entry get text nos regresa un apuntador a char. Y si ustedes ven más específicamente, el prototipo de la función dice así, const gchar. Ajá. Eso quiere decir que la variable que nosotros tenemos que declarar para que nos regrese el valor del texto que se escribió en el entry, la función GTK entry get text, debe estar definida como const gchar, como apuntador const gchar. Por lo tanto, yo necesito aquí definir dos variables definidas como const gchar, asterisco user y asterisco password, y tal cual hacer el user igual y pass igual. ¿Sí está claro? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿Me siguen? Yo no entendí muy bien lo de const gchar, o sea, esa variable que es lo que tiene de diferente. O sea, Si tú- además de su carácter. Lo que pasa es que si tú ves la documentación del GTK entry, déjame irme a la documentación del GTK entry. Aquí está, mira, ¿ves? GTK entry get text y te dice que te regresa un const gchar. Por lo tanto, cuando tú mandas llamar esta función, tienes que igualarla a una variable que tiene que estar definida como const gchar. Porque esa función te regresa un const gchar. Es un apuntador constante. O sea, no es nada del otro mundo. El const significa que es un apuntador constante. ¿Qué significa que es un apuntador constante? Que es un apuntador que va a estar igualado a una dirección, y ya que está igualado a esa dirección, no va a poder apuntar a ninguna otra dirección. Es constante. Es más o menos como el rollo de malloc. No, el rollo de malloc te permite buscar un espacio de cierto tamaño y te regresa la dirección en donde se encontró el espacio que tú estabas buscando. Ajá. Malloc es algo así como un corredor de bienes raíces. Busca direcciones y te las da, ¿no? Ok. Quiero un departamento de 5 cuartos y te lo da y te dice, ah, pues está en Insurgente Sur 4528. Te dio la dirección en donde está. Ajá. Entonces, sin embargo, malloc no te regresa una dirección constante, es decir, te regresa una dirección. Por lo tanto, tú nada más tienes que igualar la variable. Cuando mandes llamar malloc, pones nodo igual a malloc, no sé qué. Nodo no se define como const gchar, porque nodo es una variable que es un apuntador que no es constante, es decir, una vez que tú le diste un valor, puede seguirle dando diferentes valores. Ajá. Const gchar
es, o más bien, el modificador const aplicado aquí como está ahorita. En general, el modificador const lo que hace es define constantes. Pero como está aplicado aquí, lo que hace es define un apuntador constante. ¿Y qué significa un apuntador constante? Que una vez que tú le diste una dirección, que tú le asignaste una dirección, en términos generales, una vez que tú le asignaste un valor, ya no lo puedes cambiar. En términos particulares, tú sabes que un apuntador lo único que puede guardar es una dirección. Por lo tanto, un apuntador que está definido como const significa que una vez que tú ya le asignaste una dirección, no lo puedes cambiar, no le puedes asignar otra dirección. Es como si hubiera obtenido ya su casa y ya no se va a cambiar de casa. ¿Sí me explico? Sí, gracias. Entonces, definimos estas variables así y las igualamos. Y después, únicamente si queremos imprimirlas en pantalla, recuerden que para imprimir en pantalla, la función optimizada para GTK es gprint. La función gprint se utiliza exactamente igual que printf. Y entonces nada más hacemos el gprint de el usuario es y el password es. Y se acabó, ¿no? Si ahora lo que quisiéramos hacer en la función al dar clic, a la que nos vamos al dar clic en el botón de cancel, es borrar lo que se escribió en el entry de usuario y borrar lo que se escribió en el entry de password, ¿qué es lo que podríamos hacer? ¿Quién me dice? Lo pueden buscar ahorita en la documentación, no es ningún tipo de examen ni nada por el estilo. ¿Quién me dice en la documentación de GTK del entry qué función nos permitiría borrar lo que se escribió en un entry? GTK entry set text. La función GTK entry set text que es esta de aquí, nos dice que no nos regresa nada y como parámetros recibe el entry setText, pues por su nombre podemos deducir que lo que nos permite es ponerle texto a un entry. Ajá. O sea, setText es pues pon texto, ¿no? Pero resulta que, como bien lo dijo David, si nosotros el texto que le ponemos es un texto vacío, es decir, comilla, comilla, pues entonces efectivamente vamos a hacer el efecto de que lo que esté escrito ahí se borre. Ajá. Entonces, es correcto, nosotros vamos a poder utilizar la función GTK entry setText para borrar el texto que se escribió en un entry. Si se fijan, esta función recibe, como les decía, dos parámetros y no nos regresa ningún valor. Entonces, ¿cuál es la función a la que en dónde? O más bien, primero, ¿cuándo es cuando queremos borrar el texto del entry y del entry de usuario y del entry de password? Cuando presionas cancelar. Cuando votamos cancelar. ¿En dónde está la función, o cuál es la función que atiende el botón cancelar cuando se da clic en él? ¿Cómo se llama? Bueno, ustedes le pusieron, pueden haber puesto otro nombre, pero aquí en el ejemplo que está en pantalla, ¿cómo se llama la función que atiende el clic del botón cancelar? Click button Clic cancel. botón cancel, ¿no? Exactamente. Por lo tanto, en esa función es en donde nosotros vamos a mandar llamar el GTK entry set text. Ajá. La función GTK entry set text, como habíamos visto, recibe como parámetro dos cosas. El entry, y como es un entry, es de tipo GTK entry, pues tenemos que volver a hacer un cast. Entonces hacemos un GTK
GTK entry de entry user, y el segundo parámetro es el texto que queremos poner, que como yo les decía, puede ser un texto vacío, es decir, comillas, comillas. Y de esta manera nosotros hacemos el efecto de que se está borrando el texto del usuario. Tenemos entonces el GTK entry set text del entry user para ponerle un texto vacío y el GTK entry set text del entry pass para ponerle un texto vacío. Esta función GTK entry set text no nos regresa nada, por lo tanto no le igualamos a nada. Y de esta manera, entonces, tendríamos justo lo que estamos buscando, que cuando se da clic en el botón de OK, se obtenga lo que se escribió en el entry, y cuando se da clic en el botón de Cancel, se borre lo que se escribió en los entries. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay ninguna duda? Ahora, si ustedes compilan este programa, ¿qué es lo que les dice? ¿Ya hicieron esto? Estas dos funciones en su código. ¿Sí? Sí, Si compilan pero, ese programa, ¿qué es lo que les dice? o sea, ¿qué warnings salen? Pues más que warnings Tenemos deben ser errores. errores, que está no declarada. ¿Quién está no Entrada. declarada? Yo le puse entrada de usuario, creo que él sí se llama entry user. Ajá. Esos no están declarados dentro de Le sale que entry user le sale algo así como undefined variable entry user y undefined variable entry pass. Tanto aquí como en la función click botón cancel, ¿cierto? Y es obvio porque resulta que las variables entry user y entry pass, pues están definidas en la función main. Y como ya todos saben, en un programa en C, pues las variables locales solamente pueden utilizarse en la función en donde se definieron. Ajá. Entonces, ¿qué podemos hacer para corregir ese problema? Eugenia había dicho, ya se declaró como variables globales las variables entry user y entry password. Sin embargo, recuerden que no se puede usar variables globales. Entonces, esa no es la solución. La otra solución, ¿cuál creen que sería? Hacer una definición de tipo. ¿Cómo? O sea que hagamos un type def de alguna cosa que se maneje a lo largo de todo el programa. Para que eso mismo se pueda utilizar en las de abajo, en las de los botones, en las Pero funciones ¿cómo? de botones. O sea, dicho con otras palabras. Una variable global, dice. No es variable global. No, porque es definición de tipo. Pero, pues sería pasarle la variable, ¿no? A la función. ¿Cómo? Es lo que no supe, por eso es de variables globales. Tenemos que pasarle exactamente la variable a la función click botón cancel y click botón OK. ¿Se acuerdan para qué sirve este? El último parámetro del GSignal Connect, ¿para qué servía? Era como información adicional, ¿no? Que le quisieras mandar. Información adicional que quisieras mandar, ¿a dónde? A la función a la que le estás haciendo el callback. Exacto. Y esa información adicional que se quiere mandar, ¿cómo se recibe o en dónde se recibe? Como gpointer. Exactamente. Cualquier cosa que nosotros pasemos aquí
en la función click botón OK, se recibe en esta variable. Por eso justamente esto es de tipo gPointer. Para que podamos recibir ahí lo que sea. Ajá. ¿Sí me explico? Ahora, el problema que tenemos es que en la función click botón OK y en la función click botón cancel, pues no nada más tenemos una sola variable que necesitamos pasarle, sino tenemos dos, que son entry user y entry pass. Y aquí solamente podemos recibir una variable. Es decir, no podemos aquí poner gPointer info 1. Eso no se puede. ¿Ah? Solamente podemos pasarle una sola cosa a la función aquí. Es decir, aquí igual tampoco podríamos pasarle, por ejemplo, entry user y entry pass. No, solamente le podemos pasar una cosa. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ¿cómo creen que se pueda resolver ese problema? ¿Sí están de acuerdo conmigo que la clave está aquí, en donde aquí nosotros necesitamos pasarle esos valores que se van a recibir acá? El problema es que ¿cómo le hacemos para pasarle, en este caso, dos valores? Si fuera uno, pues tal cual aquí, yo nada más le pasaría el entry user. Ese entry user yo aquí lo recibiría con el nombre de gPointer info. Habría que hacer un cast para regresarlo a su tipo original. Cuando ustedes mandan algo aquí y que se recibe como de tipo gPointer, es lo mismo que cuando ustedes piden, por ejemplo, unos zapatos a Amazon o ropa a Amazon, una chamarra, lo que sea. ¿Cómo les llega la chamarra? Completa. Una Completa, caja. que bueno, pero así les llega la chamarra, No rota. O sea, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Dentro de algo? Ajá, ¿cómo les llega la chamarra para que cuando ustedes les toca la puerta del repartidor de Amazon, se la ponen? No, hay que abrir la caja y sacarla. Hay que abrir la caja, bueno, porque yo lavarla, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Abres la caja y ya te la puedes poner, no te puedes poner la caja, ¿no? La sacas de la caja y luego te la pones. Pues algo parecido tenemos que hacer aquí. Aquí le mandamos el entry user, llega en una caja que es gPointer y hay que sacarla de la caja, es decir, hay que desempaquetarla, dicho de otra manera, hay que hacerle un cast al tipo original que le pasamos para después usarlo. Ajá. Pero eso ahorita vamos a ver cómo se hace. Pero entonces, si aquí únicamente necesitáramos una variable, pues no habría problema, pero aquí necesitamos dos y resulta que aquí solamente le podemos pasar una. ¿Cómo le podemos hacer? Podemos hacer un arreglo que se llame entradas o algo así y lo hacemos arriba con el typedef, ¿qué digo? Donde metamos ambas cosas. Un arreglo. Con el Para que typedef tenga las dos funciona, ¿no? cosas. Nada más la estructura. ¿Mande? Nada más la estructura, ¿no? Funciona. ¿Cómo una estructura? Un typedef de, no sé, por ejemplo, en este caso, Entry user. botones, ¿no? No, pero lo que vas a pasar son entries, ¿no? Entries, perdón, sí, entries. Y dentro, pues ya nada más pones dos variables que tengas como de pass user y pass. Entonces ahí se guardan en lugar de en otro lado y ya nada más pasas pasas la estructura, ¿no? Como una sola cosa. Exactamente. Y ya dentro ya lo usas como las dos. Exactamente, lo que nosotros necesitamos hacer es, aquí vamos a seguirle pasando una sola cosa, pero esa una sola cosa, como dice Enrique, es un arreglo, perdón, un arreglo no, es una estructura. Dentro de la recuerden que dentro de una estructura ustedes pueden meter lo que quieran, pueden meter muchas cosas, pero todo está empaquetado bajo una misma cosa, digamos. Ajá. Entonces, a partir de ahorita, en cualquier programa en GTK, lo que ustedes van a necesitar hacer es definir una estructura,
dentro de la cual van a meter todas, absolutamente todas las variables que ustedes necesiten utilizar en diferentes puntos del programa. No quiere decir que metan todo, no, solamente las variables que necesiten utilizar en diferentes puntos de su programa. En este caso, ¿qué variables son? Pues entry user y entry password, que son las que se usan en la función main, en la función click button OK y en la función click button cancel. Ajá. Por lo tanto, y ojo con esto, tienen que quitar las variables de la función main y las meten a la estructura. Entrada user, ¿verdad? Y el password. Sí, Ajá. son los que quitamos. Okay. Ajá. Entonces, les repito, paso número 1, definen un tipo de datos que es una estructura dentro de la cual meten todas las variables que vayan a utilizar en diferentes puntos del programa. Paso número 2, tienen que crear una variable de ese tipo. Yo tengo una duda del primer paso. Vale. O sea, ahorita en las dos como... O sea, las dos se van a usar en dos funciones diferentes, pero necesitas de las dos. Pero si en otra función solo, no sé, o sea, necesitas una tercera, también la metes en esa estructura, aunque no vayas a usar alguna o algo así. Ajá, exacto. Ok. Gracias. Sí, sí. Lo que pasa es que es más fácil así para que no tengas que definir una estructura para cada una de las variables que vas a usar en diferente, y si no, créeme que es un relajo. Entonces, aunque haya variables que usas en unos lados y otras variables que usas en otros lados, todas las metes en el mismo paquete, y el paquete ese es el que vas mandando a todos lados, aunque no todo lo del paquete lo use siempre. Ajá. Entonces, definen la estructura. ¿Mandé? No, que ya, gracias. De nada. Entonces, definen la estructura y las variables que meten en la estructura, ojo ahorita porque si no pueden tener problemas, las quitan de donde las definieron en la función main. ¿Ah? Paso número 2, declaran un apuntador de ese tipo de la estructura. Ajá. Paso número 3. Este es un apuntador. ¿Sí están de acuerdo? ¿Qué es lo primero y más importante que hay que hacer con cualquier variable y sobre todo con los apuntadores? Inicializarla. Inicializarlos. ¿Qué es lo que ustedes hacían cuando declaraban su variable de tipo lista, su variable nodo, para poder crear cada uno de los nodos de la lista? ¿Cómo? ¿Otra vez, Pro? Cuando ustedes tenían su variable nodo, en cualquier tipo de lista, no importa el tipo de lista. ¿A que fuera null? ¿Mandé? No, ese es inicio. El crear el malloc, ¿no? Más bien el crear el espacio. El malloc, exactamente. Entonces lo mismo tenemos que hacer con nuestra variable de la estructura. Entonces tenemos que hacer elementos. Es igual a malloc size of widgets. Ajá. Ahora, como estamos utilizando malloc, entonces tenemos que incluir aquí arriba
stdelete.h. Y como hicimos el malloc, pues ya saben ustedes que cuando se hace un malloc se tiene que verificar que se haya podido obtener la memoria por la que se preguntó. Por lo tanto, ya se hace la validación de if elementos igual a null. ¿Ah? Entonces, ya que hicieron eso, a partir de ahorita, cualquier referencia que tengan a entry user o a entry password en la función main, pues ya no es entry user y entry password solito, sino, por ejemplo, voy a hacer esta parte de crear los widgets. ¿No quieres que mejor te los pasemos, profe? No, no voy a crear todos, nada más voy a crear Ok. Gracias. Pues, por ejemplo, el entry ya no es GTK user igual, perdón, entry user igual a GTK entry new. El entry user ya no es una variable que está así solita definida en la función main, sino es un elemento dentro de quién. ¿Elementos? Dentro de elementos, exactamente. Entonces, a partir de ahora, toda la referencia que tengan en su función main a entry user y a entry password tienen que ponerle elementos, flecha entry user igual a GTK entry user, GTK entry new. Y lo mismo para el entry pass o como le hayan puesto. Por ejemplo, en el caso de fijar los atributos, era GTK entry set visibility, perdón. GTK entry set visibility es GTK entry elementos flecha entry pass false. ¿Sí está claro? En la parte de definir la jerarquía, por ejemplo, si tenían un GTK box
CTK Box Start Defaults, a la caja usuario le tendrán que agregar ahora elementos flecha entry user. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Y entonces resulta que cuando tienen el Signal Connect de botón OK y de botón Cancel, lo que le ponen aquí ya no es null, sino elementos. ¿Sí está claro? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, escribió de faluz en vez de false en el 4. Ah, gracias. ¿Dudas hasta aquí? No. Y entonces en la función click botón OK sabemos que le mandamos elementos y que lo estamos recibiendo en la variable de tipo gPointer. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos hacer es desempaquetar eso que nos mandaron para convertirlo en su tipo original. ¿Cómo lo desempaquetamos? Pues declaramos una variable del tipo original que nos mandaron, que es de tipo widget, y hacemos que sea igual a info, pero haciendo un cast a apuntador de widget. Una pregunta, ¿ahí no faltaría o sobra un paréntesis? Sí, al final. Gracias. Y entonces aquí, en lugar de referirnos a entry user, hacemos elementos flecha entry user y elementos flecha entry pass. Y lo mismito tenemos que hacer en la otra función. En la función click button cancel que le vamos a mandar elementos.
declaramos una variable del tipo original que le mandamos, que es widgets. Hacemos un cast a widgets de la variable de tipo gPointer, y entonces aquí, en lugar de poner entry user, ponemos elementos flecha entry user y elementos flecha entry pass. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay ninguna duda? ¿Todo está claro? ¿Les queda claro entonces cómo se pasan los valores a las funciones? ¿Y por qué se tiene que crear esa estructura? Sí, profe. ¿Ya corrieron su programa? Sí, ¿Ya funcionó? sí, también. ¿Dudas hasta aquí? ¿Podría poner la parte de lo de struct datos, por favor? Gracias. De nada. Qué bonito se ve. O sea, si presionas cancelar, se borra lo que estaba, que es lo que queríamos, ¿no? Por eso hicimos, Ajá. en lo que yo dije, ¿no? Del entry set text, que escribías las comillas solas para que no escribiera nada. Sí. Ok. Sí. ¿Alguna duda? ¿Todo está clarísimo? Sí, profe. Bueno, entonces, si les parece, vamos a tomar 5 minutos y ahorita regresamos. Va que va, profe. Gracias. De nada.
Vamos a continuar. Sí, profe. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Todo está claro? ¿Les queda claro entonces cómo se pasan los elementos de una función desde la función main a cualquiera de las funciones cuando necesiten utilizarlos? ¿Les queda también claro cómo se construyen las interfaces de GTK utilizando las funciones de cada uno de los widgets? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo se crea una interfaz? Ajá. Ok, existe un elemento, hasta ahorita las interfaces que hemos construido, la verdad es que tampoco han sido muchas, pero las dos interfaces que hemos construido ahorita son interfaces que son totalmente regulares, es decir, como están dentro de una caja vertical o dentro de una caja horizontal, pues los elementos siempre tienen el mismo tamaño. Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si quisiéramos hacer faz como el teclado numérico de la computadora, en donde si se fijan, este botón ocupa dos renglones y este ocupa 2 columnas? No se podría hacer con ninguno de los elementos que hemos visto hasta ahorita. Necesitamos utilizar un nuevo widget que nos permite crear ese tipo de interfaces, que es una tabla, es un GTK Table. El GTK Table, poniéndolo gráficamente, hagan de cuenta que el GTK Table tiene fronteras de izquierda a derecha y de arriba a abajo, en donde, por ejemplo, la línea superior es el 0, la que sigue es el 1, la que sigue es el 2, la que sigue es el 3 y así sucesivamente. Y de izquierda a derecha, este es el 0, este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4. De tal forma, déjenme ponérselos como dibujito. Suponiendo que esta es una tabla, con 5 renglones y 4 columnas, por ejemplo, la manera en la que se ven las fronteras, por decirlo de una manera, son de esta manera. Entonces, para entender la manera en la cual se empaquetan los elementos dentro de una tabla, vamos a suponer que nosotros quisiéramos poner un botón aquí. Y un botón aquí. Si quisiéramos poner, y luego quisiéramos poner un botón, por ejemplo, aquí. Y un botón aquí, por ejemplo. Las fronteras en donde va a quedar
este botón que está aquí, este botón de aquí, las fronteras en donde está ese botón son izquierda 0, derecha 1, arriba 0 y abajo 1. Ajá, entonces es 0, 1, 0, 1. Las fronteras en donde está este botón de acá sería 2, 4, 2, 3. Ajá, o sea, 2 izquierda, 4 derecha, 2 arriba, 3 abajo. Las fronteras en donde estaría este botón sería 1, 2, 3, 5. ¿Sí lo ven todos? Y las fronteras en donde estaría este botón sería 3, 4, 4, 5. ¿Eso para qué nos sirve? Pues para que cuando nosotros empaquetamos los elementos dentro de un GTK Table, tenemos que especificar de dónde a dónde, de izquierda a derecha, y de dónde a dónde, de arriba a abajo, van los elementos que estamos almacenando, que estamos empaquetando en la tabla. Ajá. Si ustedes ven, la función que se necesita para crear una tabla, la función es muy fácil porque nos regresa igual que todas, una variable de tipo GTK widget. Y como parámetros necesita 3 cosas. El primer parámetro es el número de renglones, el segundo parámetro es el número de columnas y el tercer parámetro es el mismo parámetro que nosotros le pasamos a una caja vertical o horizontal. Un true si queremos que todos los elementos dentro de en este caso de la caja, tengan el mismo tamaño, o un false si queremos que tengan su tamaño independiente, cuando nosotros hacemos más grande o más chica la tabla. Entonces, para crear la tabla hacemos un GTK Table New con esos parámetros. Y para agregar elementos en la tabla se utiliza la función GTK Table Attach Defaults. La función GTK Table Attach Defaults necesita como parámetros la tabla a la que le queremos agregar el widget. Vean que también tendríamos que hacer un cast, así como lo hacemos en el GTK Container Add o en el GTK Boxpack Start Defaults. El segundo parámetro es el widget al que le queremos agregar el widget que queremos agregar a la tabla. Y los siguientes 4 parámetros son los límites que les comentaba ahorita. Izquierda, derecha, arriba, abajo. Que es la posición en donde nosotros queremos agregar el widget dentro de la tabla. ¿Sí está claro? Sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si era falso, ¿era que todos iban a ser del mismo tamaño o al revés? No, al revés. Si es falso, quiere decir que cuando tú cambies de tamaño la tabla, los widgets van a conservar su tamaño original. O sea, es decir, si le pones falso y haces la tabla grande, los botones se van a quedar, si el botón tiene nada más un 1, por ejemplo, se va a quedar chiquito, únicamente, digamos, envolviendo al 1. Pero si tú le pones true, cuando hagas grande la tabla, el botón se va a hacer grande del tamaño de cada una de las celdas, de acuerdo al tamaño de la celda de la tabla. ¿Sí me explicó? Sí, gracias. De nada. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, con la función GTK Table
o más bien con el elemento GTK Table, nosotros podemos agregar interfaces más, ¿cómo se llama? Irregulares, por decirlo de una manera, o podemos hacer interfaces más versátiles, porque no todos los elementos de la tabla van a tener el mismo tamaño, sino podemos hacer que un elemento ocupe más renglones o más columnas, o sea más grande. Puede ser igual cuadrado, pero ocupando en lugar de un cuadrito, ocupando 4 cuadritos u 8 cuadritos, etc. Entonces podemos hacer interfaces ya más interesantes con ese tipo estos widgets, con la tabla, que nos permiten ampliar nuestras posibilidades para el desarrollo de la interfaz. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay ninguna duda? ¿Todo está claro? Déjenme ver. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Hasta aquí está claro? Cuando nosotros estamos desarrollando interfaces, pues de hecho cualquiera de las interfaces con las que ustedes seguramente han trabajado, tiene menús así como estos de aquí arriba. Estos menús, pues obviamente también se pueden crear desde GTK. Sin embargo, puede resultar ser un poco confuso si ustedes no tienen claro la creación de los menús. Cuando nosotros estamos desarrollando un menú, aunque parezca que es nada más un menú y ya, realmente el menú está compuesto de 4 elementos. El primer elemento es la barra de menú. ¿Cuál es la barra de menú? La barra de menú es esta barra que está aquí. Todo esto, déjenme ponerlo de otro color porque no se ve. Todo esto de aquí es la barra de menú. Ajá. Y la barra de menú, pues tal cual es una especie de contenedor en donde se van a escribir, en donde se van a poner cada una de las opciones del menú. Cada una de las opciones del menú, esta que aquí dice reunión, esta que dice ver, esta editar, etcétera, es un menu item. Ajá. Es un menu item dentro del cual se escribe un texto, que es el texto propiamente que tiene el menú. Por ejemplo, archivo. Ajá. Entonces, esta de aquí es un menu bar. Este de aquí es un menu item. A su vez, cuando ustedes dan clic en una barra de menú y se abre el menú, eso tal cual es un menú. Entonces, existe un elemento que es tal cual un menú.
Y cada una de las opciones que están dentro de un menú, por ejemplo, archivo, abrir, cerrar y salir, por ejemplo, cada una de estas opciones es otra vez un menu item. Lo que nosotros tenemos que hacer al desarrollar menús es los menu items, los metemos a la caja de menú. El menú lo asociamos al menu item de aquí y este menu item lo metemos a la barra de menú. Ajá. Es tal cual como si estuviéramos armando un Lego, pero ahora el Lego es de menús. Y un menú siempre está compuesto de esos elementos. Entonces, imagínense si nosotros tenemos dentro de un menú archivo, herramientas, opciones, ayuda, y a su vez dentro de archivos, de archivo, herramientas, opciones, ayuda, tenemos muchos elementos, pues entonces la complicación puede ser mucha si ustedes no lo hacen con cuidado y con cierto orden, porque para cada menú, para cada opción del menú de este de aquí arriba, que es un menu item, necesitan crear un menú. Y para cada menú, ustedes necesitan crear muchos menu items, que son cada una de las opciones de ese menú. Cada uno de los menu items que ustedes meten a un menú, que a su vez asignan a un menu item, que a su vez se asigna a la barra de menú, pero cada uno de estos menu items va a generar una señal cuando se da clic en ellos, que es la señal activate. Es la señal que se tiene que atender cuando ustedes quieren hacer algo al seleccionar ese menú. Ajá. Esa señal activate se va a atender por una función que tiene exactamente el mismo prototipo que la función que atiende la señal click. Es decir, es un prototipo que es voice, el nombre que ustedes quieran, y los parámetros son dos, una variable de tipo GTK-widget y una variable de tipo GPointer. ¿Sí está claro? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, para crear cada uno de esos elementos, ¿cómo se le puede hacer? Déjenme un segundito. Para crear una barra de menú, se manda a llamar la función GTK menu bar new. Esa función no regresa ningún parámetro y nos regresa como todas. Una variable de tipo GTK widget, una apuntadora tipo GTK widget. Ajá. Entonces resulta que para cada uno de los elementos que nosotros queramos crear en un menú, por ejemplo, si queremos un menú dentro del cual está nada más la opción archivo y dentro del menú archivo tenemos la opción salir, por ejemplo, tendríamos que declarar la barra de menú el menu item archivo, el menú archivo tal cual,
y el menu item salir, que es la opción dentro del menú archivo. Ajá. Entonces, para crear la barra de menú, se manda a llamar la función GTK menu bar new. Para crear cada uno de los menu items, se manda a llamar la función GTK menu item new with label. Y entre paréntesis se pone el texto que se quiere tener en ese menu item. Para crear el menú archivo, es decir, esta caja dentro de la cual están las opciones del menú archivo, se utiliza la función GTK menu new sin ningún parámetro, no tiene parámetros. Y para crear el otro, ya la opción salir dentro del menú archivo, pues es otra vez un menu item, por lo tanto es GTK menu item new with label con su texto correspondiente que es salir. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ahora, si recuerdan, les había comentado que nosotros tenemos nuestra barra de menú, nuestra opción archivo, nuestro menú archivo y la opción salir, y lo que nosotros tenemos que hacer es poner esto aquí, asignar este menú a esta opción y meter este a la barra de menú. ¿Cuáles son las funciones que se tienen que hacer para poder hacer eso? Para agregar el menu item al menú, se utiliza la opción GTK menu shell append, en donde el prototipo de la función es este de aquí. Esto es para, les decía, agregar el menú, el menú item salir al menú. Si queremos asociar el menú
al menu item archivo. Se hace con la función GTK menu item set submenu, en donde se especifica como primer parámetro el menu item al que le queremos poner el menú, es decir, el archivo, el menu item archivo, y el menú que le queremos poner, que sería este de aquí. Después, si queremos agregar ahora el menu item a la barra de menú, se hace con la función GTK menu bar append, en donde especificamos el menu item, o sea, este de aquí, y la barra de menú al que le queremos agregar, o sea, este de aquí. ¿Sí está claro? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No hay ninguna duda, todo está clarísimo. Ok, entonces, eso sería los dos nuevos widgets que nosotros podemos utilizar en nuestras interfaces. Sería la caja, la tabla, perdón, y la barra de menú para implementar menús. ¿Hay alguna duda de esto que vimos ahorita? ¿O de lo que vimos hoy en general? ¿No hay ninguna duda? ¿Todo está claro? Ok, entonces si no tienen ninguna duda, bueno, antes de que se me olvide, les recuerdo, me imagino que ya les ha de haber llegado un aviso, pero les recuerdo que esta semana es la semana de evaluación del Dialogremos. Creo que, bueno, no creo, lo tienen ustedes ahora que hacer obligatoriamente, no sé qué repercusiones tenga si no lo hacen, pero les recomiendo que no lo dejen hasta el final, porque si no, al final están con prisas haciendo el viernes las evaluaciones de las 6 materias que tienen, y creo que ya les había comentado, no me acuerdo, pero lo que pasa es que las primeras 2, 3, a lo mucho materias las evalúan bien, y después que ya están demasiado, ¿cómo se llama? Cansados por estar evaluando, las otras materias ya las evalúan pues rápido, a todo le ponen bien o a todo le ponen mal, dependiendo de cómo les cae el profesor, y se acabó. Entonces, háganla con tiempo. Les recuerdo que el viernes es el último día. Váyanla haciendo con tiempo, no se esperen al último día, y sobre todo para que no tenga alguna repercusión en su, ¿cómo se llama? No sé qué les vayan a hacer si no hacen la evaluación, pero no lo dejen para el último día para que no se les vaya el tiempo, y sobre todo que las puedan hacer ¿cómo se llama? Con tiempo y reflexionando cada una de las materias. ¿Ok? Entonces, si no tienen ninguna duda, nos vemos el jueves.
Prof, antes de que nos vayamos, yo no terminé de copiar el último, el void GTK menu bar append para agregar un menú ítem a la barra del menú. ¿Me puedes dictar lo ultimísimo, por favor? ¿Qué se le manda? GTK menu bar, ver. ¿Cuál es A? Sí. GTK widget. Menú. Ok. Bueno, gracias, prof. De nada. Nos vemos. Adiós. No, profe, gracias. Nos Buenos vemos, días. profesor. Gracias, prof. Estén bien, bye. Gracias.